No estoy segura. No estoy segura. Tenemos clase con Abraham y contigo, entonces vale. Hola, hola. Hola. Giovanni, te voy a pedir por un minutito Buenas noches. que puedas poner tu micrófono en off para poder dar la intro y ahorita te doy los micrófonos. ¿Te parece? Ok. Perfecto. Y bueno, dando ya las 8:01, damas y caballeros, damos inicio a este gran programa, La Voz del Residente en Ortopedia y Traumatología. Hoy, en la tarde de hoy, tendremos un gran tema, fracturas maleolares del tobillo en el adulto, presentado por el doctor Giovanni Murray, que más adelante le daré su presentación ya de manera oficial. Por lo pronto, quiero invitarlos a que sigan nuestro Facebook, La Voz del Residente, Instagram, también nos encuentras igual, La Voz del Residente, no hay pierde. También que sepan que estamos en YouTube. Suscríbanse, Medical Legal Center, así nos encuentras, y todos los jueves podrás encontrar el contenido de ortopedia y traumatología. Ahora bien, les explico la dinámica. Nuestro doctor invitado, doctor Giovanni, tendrá media hora para exponer su tema. Una vez concluyendo, pasaremos con nuestra mentora de la tarde de hoy, la doctora Vanessa Salcido, para que complemente la charla. Y al finalizar, vamos con el mejor público que hay, que es el de ortopedia y traumatología, para que hagan sus preguntas, reboten los temas, saquen todas sus dudas. Y aquí tenemos un gran invitado, el cual les ayudará a aclarar esas dudas. También que sepan que nuestra mentora puede contestar dichas preguntas. Esa es la dinámica. Y antes de comenzar, me quiero dirigir a los jefes de residentes porque tengo un gran mensaje para ustedes. Si usted es jefe de residente y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no dude en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, como ya les di una pizquita, nuestro doctor Giovanni Teodoro Murray López será quien dé este gran tema y lo presento. Es un médico cirujano partero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis, residente tercer año de ortopedia y traumatología en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Doctor Giovanni, ahora sí, le paso los micrófonos, son todos suyos, al igual que este gran público que tiene en sus computadoras. Adelante. Gracias, buenas noches. Pues bueno, primero que nada, muy nervioso porque es mi primera vez, espero no decepcionar a nadie. Espero poner en alto el nombre de mi escuela y que sean amables con sus preguntas al final de la charla. Pues vamos a empezar. Mi tema que escogí son las fracturas maleolares del tobillo en el adulto. Lo escogí porque es un tema muy, muy frecuente en la ortopedia. Generalmente es la mayoría de las cosas que vemos en trauma, justo después de las fracturas de radio y de cuello de fémur. Como vamos a ver, es muy frecuente y es de importancia en la salud pública. La mayoría de las personas, médicos en general, lo van a ver alguna vez en la consulta. Aunque el manejo es por parte del ortopedista, la mayoría de las veces vamos a saber cuándo referirlo. Las fracturas del tobillo son aquellas lesiones que afectan la pinza tibioperonea. Generalmente son mecanismos de rotación de baja energía. Vamos a ver que también en menor frecuencia se ven en alta energía, en accidentes de tránsito o en deportes, o generalmente por mecanismos de rotación. La epidemiología, vamos a ver que hay dos variantes. Los accidentes de alta energía en traumatismos de tránsito o caídas de altura en masculinos jóvenes, y femeninos mayores los vamos a ver en caídas simples que tienen como componente mecanismos de rotación. Vamos a ver que dentro de los padecimientos de traumatología son las fracturas más frecuentes en tercer lugar después de las del radio y las del cuello de fémur.
Su incidencia es de 150 por 100,000 habitantes en el grupo de edad de mayores de 60 años. El pico de incidencia es en la quinta década de la vida, de los 41 a los 49 años. Puede ser del maleolo medial, del maleolo lateral de los dos o incluso del posterior, la combinación de los tres, pero el más frecuente son las fracturas unimaleolares o del peroné. Las fracturas expuestas de tobillo están asociadas, ya vimos, a mecanismos de alta energía y solo en el 2% dentro de las fracturas de tobillo por rotación en general. La anatomía nada más puse, es muy amplio, entonces solo puse la anatomía funcional y que es de importancia para el padecimiento. Lo dividí primero en osteología. La tibia tiene un maleolo medial, un maleolo posterior que se llama de Destor y tiene dos tubérculos, el tubérculo anterior y el tubérculo posterior, que sirven de inserción para los ligamentos peroneo postero inferior y antero inferior, de acuerdo al tubérculo anterior o posterior, ¿verdad? Y el peroné tiene el maleolo lateral, que tiene una cabeza de serpiente y también tiene característicamente, y tiene dos tubérculos, también uno anterior y uno posterior, que sirven de inserción para unos ligamentos también de importancia que vamos a ver a continuación. Y el astrágalo está cubierto totalmente o completamente por cartílago articular y no tiene inserciones musculotendinosas. Vamos a ver que tiene inserciones ligamentarias importantes y que le dan estabilidad a la articulación del tobillo. La pinza tibio-peronea se compone de los maleolos lateral, medial y del astrágalo. Es importante señalar que la biomecánica del tobillo y de su estabilidad va a depender de que el eje de la tibia concuerde con el centro del astrágalo, no como pensamos generalmente, que es o pensaríamos que sería entre los dos maleolos, más bien es en la cabeza del astrágalo. Perdón, de la tibia. Y tiene tres complejos ligamentarios que vamos a desglosar y que son importantes en el tratamiento de las fracturas de tobillo. Esta imagen más bien la puse para denotar la osteología del tobillo. Ahorita vamos a ver más adelante los complejos ligamentarios uno por uno. En el extremo los voy a marcar. Vamos a ver en la osteología el maleolo lateral, maleolo medial, el astrágalo. Estos son los ligamentos y el tubérculo anterior de Tilloch-Chaput, así se llama. Es donde se inserta el ligamento tibio-peroneo anteroinferior. Vamos a ver los ligamentos de la sindesmosis. Son 4 ligamentos. Es el ligamento tibio-peroneo anterior, el posterior, el interóseo y el transverso, que también está en la cara posterior del tobillo y que está más distal al ligamento tibio-peroneo postero inferior. El interóseo es una continuación de la sindesmosis. Vamos a ver en esta imagen, no se ve muy clara. Vamos a ver que donde señala la flecha marcada con el número 1 es el ligamento interóseo y este es el ligamento anterior inferior que se inserta en el tubérculo de Tilloch-Chaput o en el tubérculo anterior de la tibia. Los ligamentos del complejo lateral son 3: el ligamento astragaloperoneo anterior, astragaloperoneo posterior y el calcaneoperoneo. Estas son las inserciones importantes que les mencionaba, ligamentarias del astrágalo. Vamos a omitir un momento la imagen de la derecha, es una vista medial. En la vista lateral tenemos el complejo lateral del tobillo. Toman el nombre, como sabemos, de sus inserciones. Este es el astrágalo, este es el peroné, el calcáneo. Entonces tenemos el ligamento calcáneo peroneo,
el ligamento peroneo astragalino posterior, el ligamento peroneo astragalino anterior. Los ligamentos del complejo medial tienen dos fascículos. El ligamento deltoideo, como así le llamamos, tiene un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial tiene inserciones en el hueso navicular del pie, en el astrágalo, en el calcáneo y en un ligamento del medio pie. Y el fascículo profundo tiene dos fascículos. Un fascículo que se llama tibioastragalino anterior y tibioastragalino posterior profundos, que son estos. Son los dos fascículos que se insertan en el astrágalo y son pertenecientes al fascículo profundo del ligamento deltoideo. Estos de acá son las inserciones en el navicular, en el astrágalo y en el calcáneo del fascículo superficial. La biomecánica es muy importante. El tratamiento, la mayoría de los tratamientos, o si no es que la ortopedia en general, la traumatología, es devolverle lo más parecido a la función al paciente. La biomecánica es de interés particular de la ortopedia. La flexión plantar va a tener una amplitud de 15 a 30 grados, la dorsal de 15 a 30 grados igualmente. Para caminar son suficientes 10 de flexión dorsal y de plantar 30 grados. También tiene movimientos de importancia en el medio pie conforme se acercan al eje vertical anatómico, ¿sí? De inversión de 30 grados. Como la tibia es más corta que el peroné, nos vamos a dar cuenta, tiene una amplitud de movimiento más amplia y vamos a ver que también los mecanismos por los cuales se producen las fracturas, el más común es de inversión debido a que la tibia es más corta que el peroné, de versión de 20 grados. Los movimientos de rotación externa y de rotación interna, cada uno de 30 grados. Y en cuanto a las fracturas malleolares de tobillo por rotación, es importante ver la clasificación de Losch-Hansen. Se ha visto en estudios cadavéricos y de resonancia magnética que tienen alta compatibilidad con lo que pasa en el mecanismo o en el mecanismo de trauma. Pueden ser de alta energía o de alta energía, como ya mencionamos, y que están asociados a mecanismos complejos de rotación. Vamos a ver que Losch-Hansen divide en dos mecanismos de supinación y pronación dependiendo de cómo está la posición del pie a la hora del mecanismo. Puede estar en supinación o en pronación. Vamos a ver que el movimiento de supinación con rotación externa es el más frecuente. Equivale en otra clasificación de Alnott y Duparc a la rotación externa intertubercular. Vamos a ver que conforme avanza el vector de la energía y el poder del movimiento, primero se lesiona el ligamento tibioperoneo anterior, después el malleolo lateral, el ligamento tibioperoneo posterior, que son ligamentos pertenecientes a la sindesmosis. Vamos a ver que en este mecanismo, generalmente las fracturas de tobillo por rotación en este mecanismo, eso es muy frecuente que estén asociadas lesiones de la sindesmosis. El trazo generalmente va a ser simple oblicuo, que va a ser supero inferior y postero anterior. Vamos a ver que va a ser una línea corta oblicua que baja de la cortical posterior del peroné hacia la cortical anterior del peroné en una vista lateral. Esta es una radiografía de un trazo de supinación con rotación externa característico. Vemos que baja de la cortical posterior a la cortical anterior.
conforme va avanzando el mecanismo de trauma, incluso se puede lesionar el malleolo medial. Vamos a ver que tiene lesión de la sindesmosis también. Los mecanismos de pronación con rotación externa. El pie está como normalmente lo conocemos en las consultas, con eversión forzada, ¿sí? Un mecanismo de pronación con rotación externa en la clasificación de Alnott y Duparc va a ser un mecanismo por rotación externa supratubercular, que es vamos a ver que supratubercular es superior o proximal a los tubérculos donde se insertan los ligamentos de la sindesmosis. Primero se va a lesionar el malleolo medial, el ligamento tibioperoneo anterior y posteriormente el malleolo lateral. Generalmente va a ser superior a la sindesmosis, incluso muy proximal, cerca de la rodilla. Entonces vamos a ver que en la exploración física también es importante revisar la rodilla. La supinación con aducción, generalmente lo conocemos como la inversión forzada. La supinación con aducción en la clasificación de Alnott y Duparc va a ser simplemente aducción, va a haber un esguince del ligamento colateral lateral y una fractura por abajo de la sindesmosis transversa simple por abajo de la sindesmosis. Si sigue el vector del trauma, incluso fracturas del malleolo medial. La pronación con abducción, la abducción en la clasificación de Duparc simplemente, vamos a ver que también van a ser muy frecuentes las lesiones por arriba de la sindesmosis y hay formas especiales, las fracturas de Maisonneuve, que son fracturas muy proximales cerca de la rodilla del peroné con lesión del complejo ligamentario medial. Esta es una imagen característica de las fracturas por pronación. ¿Sí? Aquí está la sindesmosis y están por arriba de la sindesmosis. Clásicamente es un trazo espiroideo o con conminución de la cortical lateral del peroné, con lesión de la sindesmosis y del complejo medial del tobillo. La exploración física y la semiología, vamos a tener pacientes que llegan con limitación funcional para el apoyo, con cojera, dolor del tobillo secundario a una caída simple con un componente de rotación del tobillo. En la exploración física es importante en ortopedia la inspección, ¿sí? Posteriormente la inspección, la palpación, después una extenuante revisión neurovascular y después de la revisión neurovascular, maniobras especiales. Vamos a encontrar que en el tobillo vamos a encontrar edema y equimosis a nivel malleolar. Aquí también podemos incluir la revisión para verificar los criterios de Ottawa que nos van a servir para decidir sobre la toma de radiografías. Cuando se sospecha de luxación astragalina, el pie va a estar con el signo del hachazo, que es desviación posterolateral, y con la piel de la cara medial a tensión. Vamos a ver una imagen característica más adelante. Se va a vigilar estrechamente la piel de la cara medial en busca de flictenas. Es muy importante porque se edematiza tanto la piel que produce ampollas, nosotros le decimos flictenas, o aberturas cutáneas en busca de fracturas expuestas del tobillo. El estado neurovascular es muy importante. Siempre hay que descartar datos de síndrome compartimental y vamos a checar pulsos, ¿sí? Sobre todo del pedio dorsal, del pedio dorsal y el llenado capilar. Esta es una imagen del signo del hachazo. Vamos a ver que tiene desviación posterolateral, ¿sí? Y la piel de la cara medial del tobillo a tensión. Esa es
un signo característico, lo llamamos el hachazo, y nos hace sospechar de fracturas con luxación del tobillo. En la exploración radiológica nos van a ayudar a la hora de la toma de decisiones las reglas de Ottawa. Las reglas de Ottawa hay para el pie y para el tobillo. Vamos a ver en otras clases que también hay para la rodilla. Vamos a ver en este caso los criterios de Ottawa para el tobillo, que son 3: dolor a la palpación en los 6 centímetros, en los 6 centímetros distales de la tibia, dolor a palpación de los 6 centímetros distales del peroné, incapacidad a la hora puede ser en urgencias o incluso en el consultorio para la capacidad de dar 4 pasos. También se puede complementar con radiografías del pie cuando tenemos a la exploración física dolor a la palpación del escafoides o del navicular, a la palpación de la base del quinto metacarpiano. ¿Qué vamos a evaluar en las radiografías? Vamos a evaluar mediciones radiográficas que son importantes a la hora de evaluar a un paciente de ortopedia. Las radiografías se llevan a cabo sin yeso, se toman en frontal, se toma una proyección lateral y de mortaja. La radiografía de mortaja se toma con 15 grados de rotación interna del antepié. Y en fracturas de tobillo es importante medir el ángulo talocrural, que nos va a decir la altura del peroné, que es importante en la biomecánica y en la función del tobillo, el espacio articular medial sobre todo, que nos indica lesiones ligamentarias, y el solapamiento tibioperoneo, el espacio tibioperoneo, y la línea de Shenton, que es, ahorita vamos a ver en una diapositiva gráficamente para explicarlos. Entonces, el ángulo talocrural es una línea que se traza del eje de la tibia a la punta del peroné y mide entre 8 y 13 grados. El espacio articular medial debe medir lo mismo que entre la tibia y la cara superior del astrágalo y la superficie articular medial de la tibia con la superficie articular del malleolo medial. La línea de Shenton, que es un círculo que se dibuja, ¿sí?, en la superficie articular del astrágalo y del peroné. El solapamiento tibioperoneo, ¿sí?, donde se solapa el peroné y la tibia, y el espacio tibioperoneo, ¿sí?, claromedial. Esta imagen nada más la quise utilizar para explicar que cuando tomamos las radiografías con rotación interna, el malleolo lateral se desplaza o se rota externamente y se acorta, ¿sí? Entonces, son importantes para descartar lesiones ligamentarias, tomando en cuenta eso. Cuando no nos queda claro y tenemos la sospecha, podemos realizar radiografías con estrés. Puede ser manual, con gravedad o con peso. Hay estudios que dicen que no hay que someter al paciente a más sufrimiento. Entonces, las radiografías con gravedad nos aportan suficiente información. También hay signos para que aportan a la sospecha del complejo ligamentario medial, que es el medial malleolus flexine, ¿sí?, que es una avulsión del malleolo medial, cuando el espacio articular medial mide más de 5 milímetros, también se sospecha de lesión. Este es el malleolus flexine, ¿sí?, que es una avulsión del malleolo medial, ¿sí? El espacio articular medial
seguramente mide más de 5 milímetros y es superior al tibio astragalino, ¿sí? La clasificación de Weber nada más nos dice que está por arriba, por abajo o por encima de la sindesmosis. Vamos a ver que cuando está por arriba de la sindesmosis, la mayoría de las veces está asociado a lesión de la sindesmosis. La clasificación de la aorta o la O es una clasificación alfanumérica. Nada más nos va a decir 4 pertenece a la tibia, que es el primer 4. El segundo 4 es un apartado especial para la zona malleolar. Y la A, la B o la C nos va a decir si está infra, a nivel o superior o proximal a la sindesmosis. El tratamiento, hay cuestiones básicas a la hora de tomar en cuenta el tratamiento de las fracturas de tobillo. Se toma en función del estado general del paciente, del estado de los tejidos blandos y del tipo de fractura. La fractura con luxación se debe reducir con rapidez, incluso sin tener radiografías, y la reducción siempre se debe de mantener durante el tiempo de consolidación, que es de 6 a 8 semanas. Hay que iniciar la rehabilitación lo antes posible y en cualquier tratamiento de las fracturas del tobillo hay que tomar en cuenta que el astrágalo debe estar en el mismo eje que el centro de la tibia. El tratamiento ortopédico o conservador, nosotros le llamamos, es para fracturas poco desplazadas, que son estables, que no involucran la sindesmosis o el complejo medial, que son cerradas, que no tienen lesión neurovascular, que no tienen datos de síndrome compartimental, y a la hora de reducir las fracturas estables y que les vamos a poner yeso, deben de reproducir el mecanismo inverso por el cual se produjo. Primero se inicia con un yeso cruropédico, nosotros le llamamos, o que va de la ingle hacia los dedos. El seguimiento radiológico debe ser al segundo, al octavo y al quinceavo día, esto para detectar desplazamientos, y después de la tercera o la cuarta semana, el yeso se debe hasta la ingle se debe sustituir por uno debajo de la cabeza del peroné, que nosotros le llamamos que es una bota, y el tiempo de la inmovilización se lleva hasta 6 y 8 semanas. Posterior a eso se retira la bota y se inicia la rehabilitación. Es un ejemplo de un yeso cruropédico de una bota, suropédico o de una bota. Las contraindicaciones para llevar a cabo este tratamiento es que sea imposible reducir las fracturas, que tenga una lesión del compartimento medial, que tenga un fragmento posterior. Vamos a ver que el fragmento posterior o el maleolo posterior se llama de Destot. Cuando tiene un fragmento grande, también es contraindicación para ponerle una bota. Cuando hay acortamiento del peroné, porque afecta la biomecánica del tobillo, o cuando hay afectación de la sindesmosis, que también lo vuelve inestable. El tratamiento de quirúrgico es, la finalidad es reducirlo anatómicamente, que sea estable, y con esto llevar al paciente a su incorporación a sus actividades que llevaba a cabo. El peroné generalmente se fija con placas y tornillos. Vamos a ver que hay de muchos tipos. Las fracturas del maleolo medial, generalmente con tornillos. Puede ser también cuando son muy distales y muy pequeños, con clavillos de Kirchner o con Obenque. Las fracturas del peroné, se ha visto que las placas convencionales de acero inoxidable, en comparación con las placas bloqueadas, que son
pueden ser de titanio, de acero inoxidable, tienen un perfil más grande, entonces se ha visto que además biomecánicamente no son superiores a las que generalmente usamos de tercio de tubo. Esto de acuerdo a un estudio de la función del tobillo. Y el clavo centromedular de peroné puede ser de utilidad en pacientes diabéticos con enfermedad vascular periférica, neuropatía periférica o que usan esteroides, esto por el alto riesgo de infección, ¿sí? Entonces, el abordaje para el clavo de peroné es menos extenso y con menos probabilidades de infectarse. El clavo de peroné, como había mencionado, ofrece una herida menor, se preservan más los tejidos blandos y tiene menos complicaciones en un estudio grande en comparación con las placas, ya sea infección, pérdida de la reducción o complicaciones con el tamaño del implante de un 7 a un 56%. Esto es bastante nuevo, el clavo de peroné. Esta es una imagen de una fractura de peroné sintetizada con un clavo de peroné y un tornillo sin desmán. El maleolo medial, las indicaciones quirúrgicas son fracturas trimalolares o bimalolares. Equivalentes bimalolares es cuando está fracturado el peroné y que tiene lesión del ligamento deltoideo. Cuando se confirme en pacientes deportistas o de forma intraoperatoria, vamos a ver con el talar tilt, cuando es superior a 7 grados o cuando el espacio articular después de sintetizar el peroné es mayor a 4 milímetros. Esta es una imagen de una reducción de la sindesmosis con un botón sutura, ¿sí? Cierran de la sindesmosis perforando con una broca a través de la tibia y el peroné y aplicando tensión de forma flexible con un botón sutura. Estas son unas imágenes de la reparación del ligamento deltoideo. Se puede reparar con una o dos suturas. Está en boga que es mejor una o dos suturas. Actualmente se utilizan 2 anclas. Y las lesiones sindesmales son muy importantes porque afectan la biomecánica del tobillo y tienen pobre pronóstico, afectan la biomecánica del tobillo y alto riesgo de artrosis a largo plazo. Y generalmente se sintetiza con tornillos sindesmales, que es una fijación rígida, y últimamente con botones sutura. Se ha visto que los botones sutura son superiores en cuanto a funcionalidad, dolor, en estudios recientes. La decisión de reparar la sindesmosis intraoperatoriamente se lleva a cabo con una maniobra que se llama de Cotton. Agarramos unas pinzas y tratamos de desplazar lateralmente el peroné. Si se abre la sindesmosis, pues hay que repararla. Si lo que comentaba en estudios de la Foot and Ankle Disability Index, es un cuestionario sobre funcionalidad, generalmente se centran en el dolor y en las actividades básicas de la vida diaria. Es superior fijar de forma flexible la sindesmosis que con tornillos de acero inoxidable. Y el maleolo posterior puede ser un fragmento pequeño que se llama fragmento de Folkman cuando involucra menos del 15% de la superficie articular de la tibia, y de cuneo-picot cuando involucra el tubérculo posterior, el fragmento de Folkman y siempre es quirúrgico, generalmente cuando afectan más del 25% de la superficie articular y cuando tiene más de 2 milímetros de desplazamiento. Esta es una Doctor Giovanni, radiografía. le quedan 5 minutos para terminar su presentación.
Ok, ya voy a terminar. El signo de las montañas, ¿sí? Es un fragmento grande o de cuneo-picot. Todos estos se deben de sintetizar, ¿sí? Puede ser un abordaje posterior con unas placas o se puede hacer un abordaje anterior, un abordaje distinto, bueno, diferente al del maleolo medial o maleolo posterior. Se puede reducir con 2 tornillos anteroposteriores o con una placa y tornillos. Y se recomienda realizar tomografías de tobillo cuando existen lesiones del pilón tibial. En las radiografías nos van a describir mejor el tamaño y la morfología del fragmento posterior, y esto nos va a ayudar a la toma de decisiones en cuanto al tratamiento, de fijarlo o no fijarlo. Lo que les comentaba, se recomienda fijar por arriba del 20% de la superficie articular, y en estudios recientes han mencionado que recomiendan mejor evaluar la sindesmosis, que es más importante o que juegan un papel más importante las estructuras ligamentarias que el tamaño del fragmento. Una tomografía del tobillo con un fragmento posterior grande, y esto está en boga, pero hay un artículo más reciente sobre fracturas inestables que no están desplazadas, en las que les ponen yeso, ¿sí? Bimaleolares que no están desplazadas, les ponen yeso, les va mejor en cuanto a complicaciones quirúrgicas, pero no hay nada como poner al paciente a caminar, y eso se los ofrece la cirugía. Y pues sería todo. Pero perdón por tardarme tanto. No, yo sé, fíjate, son temas tan extensos que creo que es un arte poderlo mencionar en 30, 35 minutos. Entonces te felicito realmente porque este tema nos da para hablar más tiempo, más minutos, más horas, y creo que nuestra mentora lo puede confirmar. La cual le paso los micrófonos para que complemente la charla. Muchas gracias. Vamos con usted, doctora. Doctora. Ah, perdón, es que no tenía, estaba teniendo con el audio. No, como tú mencionas, son temas muy importantes que a veces nosotros podemos decir, es un tobillo, o es muy frecuente que digan los ortopedistas, es un tobillo, pero tenemos que considerar, no sé si se han fracturado un tobillo, ojalá que no, toco madera por ustedes porque ya me fracturé un tobillo, y es algo bien complejo, te das cuenta de lo limitante que es, entonces depende de que tengas estos principios muy claros, muy presentes para cuándo vas a tomar una decisión de operar o no. Ahorita se complicó mucho en este año por cuestiones de la pandemia y teníamos que ser muy juiciosos por el riesgo que corre el paciente a una cirugía. Y tener en cuenta todas esas mediciones, lo que mencionabas de decir, primero, los ligamentos, tener en cuenta lo que es la sindesmosis, y algo que me encantó que mencionaste y que pusiste literatura reciente es considerar el pilón posterior. O sea, hay veces que decimos, no importa, o a lo mejor estamos muy cansados, o a lo mejor batallamos mucho por la reducción, pero debe estar en nuestro plan desde inicio, y si es posible, contar con una tomografía, porque pueden quedar secuelas, puede quedar inestabilidad, puede quedar dolor, puede irse una artrosis temprana, y podemos tener secuelas muy importantes por una valoración no adecuada, no completa. Entonces es muy importante lo que mencionaste. Te felicito, me gustó muchísimo. Como dices, es un tema muy amplio, es un tema muy importante, y lo sabemos los que vemos pacientes a veces con secuelas, los que vemos pacientes o que hemos sido pacientes, y que el tobillo no es menos importante, pero que sí es una fractura que frecuentemente ninguneamos. O sea que, hay un tobillito, es un tobillito, y no. A veces también es muy importante recordar las estructuras anatómicas, porque podemos tener una lesión nerviosa y el paciente empieza a tener dolor crónico. Entonces te felicito mucho, Giovanni. A mí me gustó mucho tu clase. Creo que fue muy buena la dinámica. Fue muy padre que pusieras bibliografía reciente. Definitivamente siempre vamos a tener cosas que mejorar, y yo creo, te invito a que sigas
pues revisando tu tema otra vez, incorporándole cosas, a lo mejor algunas imágenes ahí cuando hablábamos del 20% de las fracturas para que sea más buena tu plática, pero excelente, creo que muy, muy buen nivel y pues te felicito y te invito a que sigas participando. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Porque luego hablo y tengo el micrófono apagado. Muchas gracias, doctora, por complementar la charla. También a ti, doctor Giovanni. Preguntan alguna experiencia que te haya impactado ahora que en estos años que llevas. Entonces, eso es lo que está preguntando la gente. No sé si tengas una aquí a la mano, a bote pronto, que puedas contarnos. No preparé un caso clínico, pero como es muy frecuente, las fracturas de tobillo también es muy frecuente subestimarlas, no darles un tratamiento adecuado y por lo tanto también se elevan las complicaciones. Pacientes jóvenes, por ejemplo, un baterista, me tocó un baterista, pues a la hora de tocar los bombos, pues es muy importante el movimiento del tobillo, es un baterista profesional, que era famoso, eh, eh, tuvo una fractura de tobillo, posterior a una caída de altura, también tenía un involucro del pilón, eh, pues que no se le dio un manejo adecuado, tenía lesión de la sindesmosis, no se cerró la sindesmosis y terminó en artrosis postraumática del tobillo y pues no puede tocar la batería como al nivel ¿Qué que le lo gustaría? sí. También preguntan, ¿qué lleva a la gente a menospreciar el tobillo? A tu Yo creo, interpretación, porque no será una verdad absoluta, ¿verdad? yo creo la verdad, la falta de conocimiento, ¿sí? O sea, cuando no tomamos en cuenta las cosas es porque no las vemos y si no las vemos es porque no sabemos. Entonces, pues entre residentes hay que echarnos las porras y alentarnos a estudiar y siempre hay algo nuevo, incluso como mencionaba la doctora, es muy común, entre nosotros mismos menospreciamos el tobillo, eh, ponemos al R1 a operar el tobillo, pero este, hay cada vez más evidencia, estudios muy grandes y cada vez salen cosas nuevas para ofrecerle el Correcto. mejor tratamiento. Pone Fabián Lezama, excelente exposición, doctor Giovanni. Saludos desde Oaxaca, de Juárez. Gracias. Saludos. Y excelente exposición. Me gustaría ya ir cerrando el programa, no sin antes que den sus conclusiones. 2 minutitos para conclusiones. Iniciamos con la mentora y cerramos con el doctor invitado. Bueno, pues creo que tener en cuenta, más que menospreciar, lo que tiene el tobillo es que es una articulación noble, que tiene cierta tolerancia, que el abordaje es sencillo, que no hay tantas estructuras como, digamos, abordar una pelvis, que no es tanto riesgo, pero sin embargo recordar siempre que debemos de intentar la reconstrucción articular al 100%. No minimizar las fracturas porque parezcan sencillas y a veces el daño articular es extenso. Entonces, tener en cuenta los factores del paciente, también si el paciente es diabético, todos los antecedentes de la historia clínica, tenerlos muy en cuenta y buscar siempre ofrecer lo mejor al paciente en tiempo, en oportunidad, en cirugía, tener todo el material, que siempre debemos de hacerlo con el mayor cuidado posible y pues mantenernos siempre en educación continua. Siempre vamos a aprender algo nuevo. Gracias. Correcto, muchas gracias, doctora, que hoy fungió como mentora. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de pasar contigo, doctor Giovanni, me gustaría leer un comentario que hacen en Facebook que me llamó la atención. Dice María Alcántara, este tipo de fractura cambia la biomecánica de la persona. ¿Hasta qué tiempo se sugiere una plantilla para cambiar puntos de presión y da mejor estabilidad al paciente? Es una pregunta que igual puedes contestar y pasar a la conclusión. Le agradezco su presentación, ha sido excelente. Otro comentario, ahorita vamos con la pregunta. José Armando Ruiz pone saludos, doctor Giovanni, felicidades, buena exposición. Verónica Becerril Padrón en Zoom pone, gracias por su información, se escucha muy complicado los términos, pero es importante cualquier lesión en tobillo y acudir al médico. Ahora sí, doctor Giovanni, le otorgo los micrófonos. Sí, responder a las preguntas.
Sí, igual se la puedo repetir. Dice, ¿hasta qué tiempo se sugiere una plantilla para cambiar puntos de presión y dar mejor estabilidad al paciente? El tratamiento, bueno, es mediante la osteosíntesis, ¿sí? Y posteriormente se inicia la rehabilitación. Se ha visto que la inmovilización flexible puede ser con tobilleras, son tobilleras flexibles durante el resto de la actividad física o durante los deportes, ayuda de manera indefinida, ¿sí? Siempre que un paciente con lesión en el tobillo se recomienda que siempre en sus actividades, por ejemplo, en los deportes, de manera indefinida, utilice tobilleras flexibles, más que, que plantillas. Correcto. Pues muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar pie a finalizar este gran programa. No sin antes invitarlos, damas y caballeros, que se quedaron hasta el final de este programa, a seguirnos en Facebook, La Voz del Residente, si nos encuentras, Instagram también, La Voz del Residente, y tenemos el YouTube. Si se perdieron de algo que mencionó el doctor Giovanni, algo puntual, algo que quieran revivir, algo que quieran recordar, ahí va a estar en YouTube, como todos los jueves, ahí va a estar. Ahora, tengo un mensaje para los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una plática de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Finalizo este programa, no sin antes recordarles que compartir es aprender todos juntos. Entonces, súmense al Telegram y compartan lo que pasa desde sus sedes. Les agradezco, doctor Giovanni, doctora Vanessa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Buenas gracias. noches. Felicidades, Giovanni. Gracias, doctora. ¡Giovanni es famoso! Qué buena porra, Giovanni. Gracias, doctora. De mis compañeros.